Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estoy. Me llamo Ellen y, hasta hace unos meses, creía tener todo bajo control. Una bonita casa en los suburbios de Boston, un trabajo decente en una editorial local y un esposo al que pensaba conocer a la perfección. Qué curioso cómo la vida puede cambiar más rápido que un pronóstico del tiempo en Nueva Inglaterra. Todo comenzó con el fallecimiento de la tía Marta. Era una figura imponente en nuestra familia, siempre con aroma a lavanda y contando historias sobre sus días de trotamundos. Cuando me dejó su casa y una suma considerable de dinero en su testamento, quedé impactada. Era como si supiera que necesitaba una vía de escape antes incluso de que yo misma me diera cuenta de que estaba atrapada. Daniel, mi esposo desde hacía 8 años, al principio pareció contento con la herencia. Nos mudamos a la casa victoriana de la tía Marta, con sus crujientes suelos de madera y su jardín que florecía en cualquier estación. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, empecé a notar cambios en él. Pequeños detalles al principio, un comentario sarcástico aquí, un gesto controlador allá. Era como ver a un rostro familiar transformarse poco a poco en el de un desconocido. Una fresca tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían el suelo fuera de nuestra ventana, todo llegó a un punto crítico. Estaba en la cocina, cortando verduras para un estofado, cuando Daniel irrumpió agitando su teléfono como si fuera una bandera de guerra. Ellen, tenemos que hablar, dijo con ese tono tenso que había aprendido a temer. Es sobre Clara. Clara era la hermana de Daniel, un torbellino de dramas y malas decisiones. Recientemente había terminado su tercer matrimonio y, al parecer, estaba nuevamente en apuros. ¿Qué pasa con ella? Pregunté sin dejar de cortar zanahorias. Necesita ayuda, Ellen. Ayuda económica. Las palabras de Daniel quedaron suspendidas en el aire como humo. Creo que deberíamos darle parte del dinero que te dejó la tía Marta. Dejé el cuchillo y lo miré. Daniel, ya hemos hablado de esto. Ese dinero es para nuestro futuro, para los planes que hicimos. Los planes cambian, espetó. Clara es familia, nos necesita. La discusión que siguió fue como una danza ensayada, cada uno sabiendo sus pasos, pero esperando un desenlace distinto. Ya habíamos tenido variaciones de esta conversación antes, pero esta vez se sentía diferente. Había un filo en la voz de Daniel, una desesperación que no había oído antes. No se trata solo del dinero, intenté explicar. Clara nunca ha sido responsable. ¿Recuerdas cuando tomó prestado mi coche y lo destrozó? ¿O cuando usó tu tarjeta de crédito para un fin de semana en un spa? El rostro de Daniel se ensombreció. Eso es pasado. Ha cambiado. ¿De verdad? Contesté. ¿O esto es solo otro rescate que le permitirá seguir igual? Entonces ocurrió. Un momento estaba al otro lado de la isla de la cocina y al siguiente su mano se estrelló contra mi mejilla. La bofetada resonó en la habitación en completo silencio y di un paso atrás, más por la sorpresa que por el golpe en sí. Maldita ingrata. Rugió Daniel, su rostro deformado por una ira que jamás había visto. Esta casa, ese dinero, deberían ser nuestros, no solo tuyos. Te crees mejor que los demás, ¿verdad? Me quedé ahí, con la mano sobre mi mejilla ardiente, mirando a este hombre que creí conocer. En ese instante, fue como si se levantara un velo. Todos esos pequeños momentos de control, los comentarios hirientes, la manera en que me había ido aislando poco a poco de mis amigos y mi familia, todo se volvió dolorosamente claro. Sin decir una palabra, pasé junto a él, tomé mi abrigo del perchero junto a la puerta y me fui. No tenía un plan, solo sabía que no podía quedarme en esa casa ni un segundo más. Las calles de nuestro tranquilo suburbio estaban desiertas mientras caminaba, con las hojas crujiendo bajo mis pies. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de reconstruir cómo había llegado a este punto. ¿Había sido ciega o simplemente elegí ignorar las señales? El frío en el aire coincidía con la dura realidad que se asentaba en mi estómago,
mi matrimonio, mi vida tal como la conocía, había terminado. Terminé en un pequeño restaurante abierto las 24 horas en las afueras del pueblo. Se llamaba Sally's. Había pasado frente a él cientos de veces, pero nunca había entrado. Ahora, sentada en un desvencijado asiento de vinilo, con una taza de café que se había quemado desde tiempos de Reagan, intentaba averiguar mi siguiente paso. ¿Estás bien, cariño?, preguntó la camarera, una mujer de ojos amables y cabello gris asomando bajo su gorra, mientras rellenaba mi taza. Debía de tener un aspecto terrible, aún con la ropa de casa, probablemente con una marca roja en la mejilla. No lo sé, admití. Ella asintió, como si ya hubiera escuchado muchas veces lo mismo. Tómate tu tiempo, el café va por la casa. Mientras la noche avanzaba, otros clientes iban y venían. Un grupo de universitarios riendo, llenos de vida. Un anciano que parecía venir todas las noches, leyendo un libro de bolsillo gastado. Un par de policías en su descanso, que me dedicaron un leve asentimiento al tomar su mesa habitual. Sentía como si estuviera viendo la vida pasar a mi alrededor mientras yo estaba atrapada en pausa. Para cuando el sol comenzó a asomarse sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y naranja, ya tenía el comienzo de un plan. No podía volver atrás, eso lo sabía con certeza, pero tampoco iba a permitir que Daniel me expulsara de mi propia vida. Llamé al trabajo para reportarme enferma y luego hice otra llamada a Martin, el abogado de la familia que había manejado la herencia de la tía Marta. Si alguien podía ayudarme a salir de este lío, era él. Ellen, la voz de Martin sonaba adormilada cuando contestó. ¿Está todo bien? No realmente, Martin, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos? Una hora después, estaba sentada en la oficina de Martin, contándole toda la historia. Para su crédito, me escuchó sin juzgar, interrumpiendo solo para hacer preguntas aclaratorias. Bueno, dijo cuando terminé, recostándose en su silla, la buena noticia es que tu herencia es incuestionable. La casa y el dinero son tuyos, libres y claros. Daniel no tiene ningún derecho sobre ellos. Sentí como un peso se levantaba de mis hombros. ¿Y ahora qué hago? La expresión de Martin se volvió seria. Ellen, lo que Daniel hizo es una agresión. Tienes opciones. Podemos solicitar una orden de restricción, iniciar los trámites de divorcio, pero antes que nada, tenemos que asegurarnos de que estés a salvo. El resto del día fue un torbellino de papeleo y llamadas telefónicas. Martin me ayudó a encontrar un lugar temporal donde quedarme, un pequeño apartamento propiedad de un cliente suyo que estaba fuera del país. Al caer la noche, me encontraba sentada en un sofá prestado, rodeada de paredes que no eran mías, tratando de procesar todo lo sucedido. Mientras miraba por la ventana una ciudad que de repente se sentía tanto familiar como extraña, me di cuenta de algo. Esto no se trataba solo de dejar a Daniel, sino de recuperar mi vida, mi independencia. Durante demasiado tiempo, había permitido que mi relación me definiera, que lo que los demás esperaban de mí dictara mi camino. Ahora, frente a las ruinas de lo que creí que era un matrimonio feliz, tenía la oportunidad de reconstruir no solo mi vida, sino a mí misma. Pensé en la tía Marta y en las historias que solía contar sobre sus aventuras por el mundo. Ella vivió su vida según sus propias reglas, sin permitir que nadie dictara su destino. Tal vez este era su último regalo para mí, no solo la casa y el dinero, sino el empujón que necesitaba para encontrar mi propio camino. Mientras me dormía esa noche en una cama que no era mía, en un cuarto que no conocía, me hice una promesa. Esto no me rompería. Fuera lo que fuera que viniera después, sin importar lo que Daniel intentara hacer, lo enfrentaría de frente. Porque, por primera vez en mucho tiempo, no era solo la esposa de Daniel o la sobrina de la tía Marta. Era Ellen, y estaba lista para descubrir exactamente qué significaba eso. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Martín, bendito sea,
trabajó incansablemente para arreglar todo. Presentamos una orden de restricción temporal contra Daniel, citando la agresión. La policía tomó mi declaración, con rostros serios mientras relataba aquella noche en la cocina. Se sentía surrealista, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Mientras tanto, mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de Daniel. Disculpas, amenazas, promesas de cambiar. Era como ver todas las etapas del duelo desarrollarse en mi bandeja de entrada. No respondía a ninguno. Cada mensaje solo reforzaba que había tomado la decisión correcta. No fue fácil. Hubo momentos en los que la soledad era abrumadora, cuando la costumbre de 8 años me hacía querer tomar el teléfono para llamarlo. Pero cada vez que lo hacía, recordaba la mirada en sus ojos aquella noche, la sensación de su mano golpeando mi rostro, y dejaba el teléfono a un lado. En su lugar, me concentré en reconstruir. Volví al trabajo, agradecida por la rutina y los oídos comprensivos de compañeros que sabían que algo pasaba, pero no preguntaban. Empecé a reconectar con viejos amigos, dándome cuenta de cuánto había descuidado esas relaciones a lo largo de los años. Y mientras tanto, esperaba. Porque conocía a Daniel. Y sabía que esta calma no duraría. Siempre había sido del tipo que pensaba que podía hablar y salir de cualquier situación. Solo era cuestión de tiempo antes de que hiciera su jugada. Simplemente no esperaba que fuera tan público. Era una fresca mañana de sábado cuando Daniel hizo su movimiento. Yo estaba en el mercado de agricultores del centro, tratando de recuperar algo de normalidad en mi vida, cuando lo vi. Estaba junto al puesto de manzanas, charlando con la señora Johnson, nuestra vecina de al lado. Mi estómago se hundió al verlo reír y sonreír, interpretando el papel del encantador vecino que todos conocíamos tan bien. Me agaché detrás de una exhibición de calabazas, con el corazón acelerado. Este era mi vecindario, mi rutina, y allí estaba él, actuando como si nada hubiera cambiado. Lo observé mientras se abría paso por el mercado, deteniéndose a hablar con amigos y conocidos. Era como ver una clase magistral de manipulación. Cuando llegué a casa, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Vi a Daniel en el mercado, ¿todo bien? Ellen, querida, ¿es cierto lo que dice Daniel? Parecía que le había contado a cualquiera que quisiera escuchar que solo estábamos pasando por un mal momento, que yo estaba lidiando con algunos problemas, pero que él estaba a mi lado apoyándome. Me senté en mi sofá prestado, rodeada de cajas que aún no había desempacado, y sentí como la ira crecía dentro de mí. Esto era clásico de Daniel, reescribiendo la narrativa, convirtiéndose en el héroe de la historia. Y lo peor de todo, la gente se lo estaba creyendo. Fue entonces cuando supe que no podía simplemente esconderme y esperar que todo esto pasara. Si Daniel iba a jugar este juego, yo debía estar lista. Llamé a Martin. Alan, dijo en cuanto atendió. Justo estaba por llamarte. ¿Viste el espectáculo de Daniel en el mercado? Sí, tuve asientos en primera fila, respondí cortante. Martín suspiró. Necesitamos hablar de estrategia. ¿Puedes venir a la oficina? Una hora después, estaba sentada frente a Martin en su oficina en el centro. La vista del horizonte de Boston usualmente me calmaba, pero hoy solo me recordaba lo pequeña que me sentía ante todo lo que estaba enfrentando. Bien, dijo Martin, inclinándose hacia adelante. Esto es lo que tenemos. La orden de restricción está en vigor, pero Daniel no la ha violado. Técnicamente, se mantiene alejado de ti y de la casa, pero esta campaña de relaciones públicas que está llevando a cabo no es ilegal, pero no nos favorece en absoluto. Asentí, sintiendo el peso de todo aquello sobre mí. Entonces, ¿qué hacemos? Martin me miró con una determinación que no le había visto antes. Luchamos fuego con fuego, Ellen. Pero lo hacemos de forma inteligente. Lo hacemos legalmente. Durante las siguientes horas, trazamos un plan. No era llamativo ni dramático, pero era sólido. Documentaríamos todo,
cada mensaje, cada encuentro casual que Daniel orquestara, cada rumor que nos llegara. Construiríamos un caso que mostrara su patrón de manipulación y control. Pero más que eso, decidimos que era momento de que yo recuperara mi historia. No puedes esconderte para siempre, Ellen, dijo Martin con suavidad. Cuanto más tiempo permanezcas en las sombras, más control tiene Daniel sobre el relato. Tenía razón, por supuesto. Pero la idea de enfrentar a todos, de tener que explicar y defenderme, me revolvía el estómago. Esa noche, mientras me daba vueltas en mi cama temporal, pensé en mi tía Marta. Recordé una historia que me contó una vez sobre el tiempo que quedó varada en un pequeño pueblo de Perú durante un levantamiento político. El truco, dijo con un brillo en los ojos, es actuar como si pertenecieras, incluso cuando te sientes como una extraña en tu propia piel. A la mañana siguiente, me desperté con un plan. Empecé con algo pequeño, un café con mi vieja amiga Sarah, a quien había estado evitando durante semanas. Nos encontramos en un pequeño café cerca del Camens. Terreno neutral, Ellen, dijo Sarah en cuanto me vio, abrazándome con fuerza. Dios, he estado tan preocupada. Nos acomodamos en un rincón tranquilo y tomé una respiración profunda. Sarah, necesito decirte algo y necesito que realmente me escuches. Durante la siguiente hora, se lo conté todo. La lenta erosión de mi independencia, el control financiero, el aislamiento de amigos y familiares, y finalmente, aquella noche en la cocina. Sarah escuchó, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y creciente indignación. Ese bastardo, susurró cuando terminé. Ellen, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me encogí de hombros, sintiendo el peso de años de silencio. Supongo que me avergonzaba. Pensé que debería ser capaz de manejarlo, de arreglarlo. Sarah extendió la mano por la mesa y apretó la mía. No tienes nada de qué avergonzarte y no estás sola. Ya no más. Esa conversación con Sarah fue como romper un dique. En las semanas siguientes, tuve conversaciones similares con otros amigos, con compañeros de trabajo, incluso con la señora Johnson, la vecina de al lado. Cada vez me sentía un poco más fuerte, un poco más como yo misma. Pero no todo fue fácil. Todavía había muchas personas que creían la versión de Daniel. Entraba en el supermercado y las conversaciones se detenían, reemplazadas por miradas fijas y susurros. Mi bandeja de entrada era un campo minado de consejos bien intencionados pero erróneos, personas instándome a arreglar las cosas con Daniel. A pesar de todo, mantuve la cabeza en alto. Fui a trabajar, hice voluntariado en el refugio de animales local, viví mi vida. Y, poco a poco, empecé a notar un cambio. Las personas que antes me evitaban comenzaron a mirarme a los ojos de nuevo. Las conversaciones que morían cuando entraba en una habitación volvieron a incluirme. No fue hasta la fiesta anual del vecindario cuando me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Casi no fui. La idea de enfrentarme a todos a la vez me resultaba abrumadora, pero Sarah insistió en acompañarme. Mientras caminábamos por la calle, me preparé para los silencios incómodos y las miradas de lástima. En su lugar, me recibieron con sonrisas genuinas y saludos cálidos. La señora Peterson, de quien estaba segura que había estado del lado de Daniel, me tomó del brazo. Ellen, querida, dijo en voz baja. Te debo una disculpa. Yo debería haber sabido mejor que creer, bueno, ya sabes. Mi Harold, que en paz descanse, podía encantar a los pájaros de los árboles, pero a puertas cerradas, su voz se apagó y su mirada se perdió en recuerdos lejanos. Sentí un nudo en la garganta. Señora Peterson, no tiene que. Me dio una palmadita en la mano. Sí, querida, sí tengo que hacerlo. Y quiero que sepas que estamos aquí para ti. Para lo que necesites. Cuando el sol se puso sobre nuestra pequeña parte de Boston suburbano, me encontré rodeada de vecinos y amigos, riendo y conversando como no lo había hecho en años. Por primera vez desde aquella noche en la cocina, sentí que podía respirar completamente.
Pero, incluso mientras disfrutaba de este nuevo apoyo, una parte de mí seguía en alerta. Conocía demasiado bien a Daniel como para pensar que se rendiría fácilmente. Esta paz, esta calma, se sentía como la quietud antes de la tormenta. Mis instintos no tardaron en confirmarlo. Era un martes por la tarde y acababa de llegar a casa del trabajo cuando lo vi, un camión de mudanzas estacionado frente a mi casa. Mi corazón se aceleró mientras entraba en el camino de entrada. ¿Qué estaba tramando Daniel ahora? Había sido tan cuidadosa al mantenerme alejada, en no darle ninguna oportunidad. ¿Había encontrado un vacío legal en la orden de restricción? Cuando salí del auto, la puerta principal se abrió. Pero no era Daniel quien salió. Era Clara, su hermana, con los brazos llenos de lo que parecían ser mis libros. ¿Qué crees que estás haciendo?, le pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Clara dio un brinco, casi dejando caer los libros. Ellen, yo. Daniel me dijo que habías aceptado dejarnos usar la casa mientras estabas fuera. Sentí como una furia helada se apoderaba de mí. Así que ese era su plan. Meter a su hermana en mi casa, intentar establecer algún tipo de derecho sobre ella. Pon eso de vuelta, Clara. Ahora. Ella vaciló, mirando entre la casa y yo. Pero Daniel dijo que. Daniel mintió, la interrumpí. Esta es mi casa. Tienes que irte. Ahora. Pude ver el momento en que la realidad la golpeó. El rostro de Clara se contrajo y por un instante casi sentí lástima por ella. Casi. Mientras Clara entraba de nuevo a la casa, presumiblemente para recoger sus cosas, saqué mi teléfono y llamé a Martin. Tenemos un problema, dije en cuanto atendió. Mientras esperaba a que Martin llegara, me quedé en la entrada, vigilando. Observé cómo Clara y un par de amigos que no reconocí sacaban cajas y muebles y los cargaban de vuelta al camión. Evitaban mi mirada, trabajando en un silencio tenso, solo interrumpido por alguna discusión sofocada desde dentro de la casa. Para cuando el auto de Martin se detuvo frente a la acera, el camión de mudanzas ya se alejaba. Clara iba en el asiento del copiloto, el rostro marcado por lágrimas de rabia. Martin observó la escena con el ceño fruncido. Bueno, dijo, parece que Daniel ha hecho su jugada. ¿Estás lista para esto, Ellen? Tomé una respiración profunda y miré la casa que había sido el centro de tanta alegría y tanto dolor. Sí, lo dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Estaba lista. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, sentí una extraña mezcla de emociones, miedo, rabia, pero también una creciente determinación. Daniel había mostrado sus cartas y, al hacerlo, nos había dado exactamente lo que necesitábamos. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de enfrentarse a un abusador, de demostrar a los demás que era posible liberarse. Introduje la llave en la cerradura. El clic familiar al girarla se sintió como el disparo de salida en una carrera que siempre había sabido que estaba corriendo. Fuera lo que viniera después, tenía algo claro, no iba a dejar que Daniel ganara. No esta vez. No nunca más. Las semanas siguientes fueron como vivir en una olla a presión. Cada día traía un nuevo desafío, una nueva táctica sacada del manual de Daniel. Era agotador, pero estaba decidida a no dejar que me derrumbara. El día después del incidente con el camión de mudanza, desperté y encontré mi bandeja de entrada inundada de correos electrónicos de amigos y conocidos en común. Aparentemente, Daniel había pasado la noche contactando a todos los que conocíamos, tejiendo una historia sobre cómo yo había echado cruelmente a su pobre hermana a la calle. Se presentó a sí mismo como el hermano afectuoso que solo intentaba ayudar a su familia en apuros, y a mí como la bruja sin corazón que se interponía en su camino. Me senté en la mesa de la cocina, pasando de un mensaje a otro, sintiendo una mezcla de ira y, curiosamente, diversión. ¿Realmente pensaba Daniel que esto funcionaría?
¿Que la gente olvidaría todo lo que había sucedido solo por un gesto dramático? Pero a medida que pasaban las horas y seguían llegando más mensajes, me di cuenta de que, para algunas personas, sí estaba funcionando. Había quienes creían ciegamente su historia. Me veían como la villana, la que estaba pasando por una crisis emocional o un colapso mental, o cualquier otra excusa que Daniel estuviera vendiendo. Pero fue Clara quien realmente me desconcertó. Apareció en mi oficina 2 días después, con los ojos llorosos y un tono de disculpa. Ellen, lo siento mucho, sollozó, sentándose en el borde de la silla frente a mi escritorio. No tenía idea. Daniel me dijo que ustedes dos habían acordado dejarme quedarme en la casa mientras tú recibías ayuda. Fruncí el ceño. ¿Recibiendo ayuda? Clara asintió, con los ojos muy abiertos. Por tus problemas. Daniel dijo que estabas lidiando con algunas dificultades de salud mental, que habías aceptado recibir tratamiento y que, mientras tanto, nos permitirías usar la casa. Sentí una oleada de furia, no solo hacia Daniel, sino también hacia Clara. ¿Cómo podía ser tan ingenua? Pero al mirarla más de cerca, vi algo más, una desesperación que conocía demasiado bien. Clara siempre había sido presa fácil de las manipulaciones de Daniel, siempre ansiosa por obtener su aprobación. Respiré hondo. Clara, escúchame con atención. Daniel y yo estamos separados. Hay una orden de restricción contra él. No tiene derecho a ofrecerle a nadie el uso de mi casa. Y no estoy buscando ningún tipo de tratamiento. Te mintió. Vi cómo la comprensión se reflejaba en su rostro, seguida rápidamente por la confusión y luego la vergüenza. Pero, ¿por qué haría eso? Porque eso es lo que hace Daniel, respondí, sintiéndome de repente agotada. Manipula las situaciones para conseguir lo que quiere, sin importarle a quien lastima en el proceso. Clara salió de mi oficina entre lágrimas, disculpándose una y otra vez. Sentí pena por ella. De alguna manera, también era víctima de los juegos de Daniel. Pero también sabía que no podía confiar en ella. Al final, siempre elegiría el lado de su hermano. Esa noche, me reuní con Martin para discutir los próximos pasos. Estábamos sentados en un rincón tranquilo de un bar local, el tipo de lugar donde la madera oscura reflejaba los años y el camarero conocía los nombres de todos. Está desesperado, dijo Martin, dando un sorbo a su cerveza. Lo que hizo con Clara, los correos a tus amigos. Está lanzando todo contra la pared a ver qué se queda pegado. Asentí, arrancando la etiqueta de mi botella de sidra. Pero algunas cosas sí están pegando. He tenido amigos, personas que conozco desde hace años, diciéndome que creen que estoy siendo injusta. Que debería darle otra oportunidad a Daniel. Martin se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Eso es exactamente lo que quiere. Está tratando de aislarte, de hacerte dudar de ti misma. Pero tenemos algo que él no espera. Levanté una ceja. ¿Y qué es eso? Martín sonrió con una expresión feroz que me hizo agradecer que estuviera de mi lado. La verdad, Ellen. Y una montaña de pruebas. Durante la siguiente hora, Martin me explicó su plan. Habíamos estado reuniendo pruebas en silencio, correos electrónicos, mensajes de texto, registros financieros que mostraban cómo Daniel intentó controlar nuestro dinero. Teníamos testimonios de vecinos que habían oído nuestras discusiones, de amigos que habían sido testigos de su comportamiento controlador a lo largo de los años. Es hora de dejar de jugar a la defensiva. Martin dijo que íbamos a solicitar el divorcio y que lo haríamos de una manera que no dejara dudas sobre quién era realmente Daniel. Sentí una mezcla de miedo y emoción. Este era el punto de no retorno, pero sabía que era la decisión correcta. Daniel había mostrado su verdadera cara y yo había terminado con dejar que él controlara la narrativa. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me tomé una semana de vacaciones, usando los días que había estado guardando para un viaje que Daniel y yo habíamos planeado a las Bahamas.
En lugar de estar bebiendo cócteles en la playa, pasé mis días en la oficina de Martin, revisando documentos y preparando mi declaración. Fue más difícil de lo que esperaba, poner en términos legales fríos toda nuestra historia, cada comentario controlador, cada acción manipuladora, cada vez que me hizo sentir pequeña o sin valor. Todo tenía que ser documentado. Hubo momentos en los que tuve que detenerme, abrumada por los recuerdos, pero también hubo momentos de apoyo. Sarah venía cada noche con comida para llevar y un hombro en el que llorar si lo necesitaba. Cuando expliqué la situación, mi jefe fue increíblemente comprensivo, asegurándome que mi trabajo estaba seguro y ofreciéndome la ayuda del equipo legal de la empresa si la necesitaba. Mientras tanto, Daniel seguía cavando su propia tumba. Parecía creer que si presionaba lo suficiente y hacía suficiente ruido, yo cedería. Aparecía en mi cafetería favorita, en el supermercado, siempre con una sonrisa triste y una súplica para hablarlo. Cada vez que sucedía, documentaba el encuentro y lo reportaba a la policía. Todo llegó a un punto crítico una soleada tarde de jueves. Estaba saliendo del trabajo cuando lo vi apoyado en mi coche en el estacionamiento. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Estaba preparada para esto. Daniel, dije con voz firme, tienes que irte ahora. Él levantó las manos con gesto de inocencia. Ellen, por favor, solo quiero hablar. Podemos arreglar esto, sé que podemos. Me mantuve firme, con el teléfono en la mano, lista para llamar al 911. Esto es una violación de la orden de restricción, Daniel. Vete ahora o llamo a la policía. Por un momento, vi un destello del viejo Daniel, la ira, la necesidad de control. Pero luego desapareció, reemplazado por una expresión de resignación triste que, en otro tiempo, tal vez habría creído. Estás cometiendo un error, Ellen, dijo mientras retrocedía. Me necesitas. Lo verás pronto. Lo observé alejarse, mi corazón latiendo con fuerza. Tan pronto como desapareció de mi vista, llamé a Martin. Ocurrió, dije en cuanto respondió. Tal como dijiste que pasaría. La voz de Martin sonó grave, pero satisfecha. Bien. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ven a la oficina mañana a primera hora. Es hora de presentar la solicitud. Mientras conducía a casa esa noche, sentí una extraña sensación de calma. Daniel pensaba que estaba ganando, que su presión y manipulación me estaban desgastando. No tenía idea de lo que se avecinaba. Pensé en la Ellen que había sido al comienzo de todo esto, asustada, insegura, dudando de sí misma a cada paso. Esa Ellen ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte, alguien que no tenía miedo de luchar. La falsa victoria de Daniel estaba a punto de desmoronarse y yo estaba lista para verlo caer. La mañana después de la emboscada de Daniel en el estacionamiento, me desperté antes de que sonara la alarma. Una mezcla de temor y determinación revolvía mi estómago. Hoy era el día en que presentaría la solicitud de divorcio. Se sentía irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse ante mis ojos. Me preparé en un estado de aturdimiento, apenas notando el sabor del café que tragué rápidamente. Justo cuando estaba a punto de salir, me vi en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada lucía cansada, sí, pero en sus ojos había una fuerza que no había visto en años. Enderecé los hombros y salí por la puerta. La oficina de Martín ya estaba llena de actividad cuando llegué. Su asistente, una mujer de carácter firme llamada Janet, me condujo a una sala de conferencias donde Martin me esperaba con una pila de documentos que parecía interminable. Buenos días, Ellen, dijo, levantando la vista de los papeles. ¿Lista para hacer historia? No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. Tan lista como podré estar, supongo. Pasamos las siguientes horas revisando cada detalle de la solicitud de divorcio. No se trataba solo de terminar el matrimonio, se trataba de contar la verdad sobre lo que había ocurrido, de revelar quién era realmente Daniel.
Incluimos todo, los registros financieros que mostraban sus intentos de controlar nuestro dinero, los incidentes documentados de abuso emocional, testimonios de amigos y vecinos que habían sido testigos de su comportamiento a lo largo de los años. Ahora, Ellen, dijo Martin con tono serio, una vez que presentemos esto, no habrá vuelta atrás. Daniel vendrá contra nosotros con todo lo que tiene. ¿Estás absolutamente segura de que estás lista para esto? Respiré hondo, pensando en todo lo que me había llevado a este momento. Los años de comentarios hirientes, el aislamiento de mis amigos y familia, la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo. Y luego, aquel último momento imperdonable en el que levantó la mano contra mí. Estoy segura, dije con voz firme. Hagámoslo. Martin asintió, con una expresión de orgullo en sus ojos. Muy bien, entonces. Vamos a cambiar tu vida. El acto en sí de presentar la solicitud fue anticlimático, una visita al juzgado, un montón de papeles entregados a un funcionario aburrido y listo. Cuando salí a los escalones del tribunal, sentí que debería sentir algo. Tristeza, tal vez. ¿Arrepentimiento? Pero lo único que sentía era un profundo alivio. Esa sensación no duró mucho. Para cuando volví a mi apartamento, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes. La noticia se había difundido rápidamente y parecía que todo el mundo tenía una opinión al respecto. Recibí mensajes de apoyo de Sarah y de algunos amigos cercanos que conocían toda la historia, pero también mensajes confusos y llenos de ira de amigos en común que habían creído la versión de Daniel. Y luego, estaba Daniel. Sus mensajes oscilaban entre súplicas y amenazas. Apagué el teléfono y pasé la noche en un bendito silencio, sabiendo que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, declaraciones y apariciones públicas cuidadosamente organizadas. Martín tenía razón, Daniel arremetió con todo. Contrató a un abogado de divorcios de alto perfil, famoso por sus tácticas agresivas. De repente, yo era retratada como inestable, codiciosa e incluso potencialmente violenta. Pero estábamos preparados. Por cada acusación que el equipo de Daniel lanzaba contra nosotros, teníamos documentación para refutarla. Registros financieros que demostraban que él, no yo, había sido imprudente con el dinero. Correos electrónicos y mensajes de texto que evidenciaban su comportamiento controlador. Y, por supuesto, el informe policial de la noche en que me golpeó. Fue agotador tener que revivir cada momento doloroso de nuestro matrimonio. Pero con cada prueba que presentábamos, podía ver cómo la fachada de Daniel se desmoronaba. La imagen del empresario encantador y exitoso que había construido durante tanto tiempo se estaba despojando, revelando al hombre inseguro y controlador que realmente era. A pesar de todo, mantuve la cabeza en alto. Fui a trabajar. Seguí siendo voluntaria en el refugio de animales. Cenaba con mis amigos. Vivía mi vida, negándome a dejar que Daniel viera cuánto me estaba afectando todo esto. Un día particularmente difícil, después de una declaración extenuante en la que el abogado de Daniel intentó manipular cada palabra que decía, terminé en el viejo restaurante donde había acabado la noche que dejé a Daniel. Sally, la camarera de ojos amables, seguía allí. Me miró una vez y, sin que tuviera que pedirlo, me trajo una taza de café. ¿Día difícil, cariño?, preguntó, sentándose en la cabina frente a mí. Asentí, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. ¿Podrías decirlo? Sally me dio una palmadita en la mano. He visto pasar a muchas personas por aquí a lo largo de los años. He visto a mucha gente en su punto más bajo. Pero debo decir que tú eres especial. Levanté la vista, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Sonrió. La mayoría de las personas, cuando pasan por algo como lo que tú estás viviendo, dejan que las consuma. Pero tú estás luchando. Y no solo por ti. Casi había olvidado que la sobrina de Sally era voluntaria en el mismo refugio de animales que yo.
En un pueblo pequeño, las noticias corren rápido. Solo estoy intentando hacer lo correcto, dije. Sally negó con la cabeza. Estás haciendo mucho más que eso. Estás mostrando a otros que es posible defenderse, liberarse. Eso importa, cariño. Importa mucho. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que salí del restaurante. Tenía razón. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de cada persona que alguna vez se había sentido atrapada, de aquellos que alguna vez dudaron de su propio valor porque alguien más les hizo creer que no valían nada. Al día siguiente, hice algo que había estado considerando por un tiempo. Me puse en contacto con un refugio para mujeres local y me ofrecí a compartir mi historia. La directora, una mujer llamada Mara, con ojos amables y un carácter fuerte, se mostró entusiasmada. No tienes idea de cuánto significará esto para nuestras residentes, dijo cuando nos reunimos para discutir los detalles. Ver a alguien que ha pasado por esto y ha salido adelante les da esperanza. Así que, entre reuniones legales, el trabajo y el intento de mantener una vida normal, comencé a hablar en el refugio. Al principio fue aterrador. Estar frente a una sala llena de mujeres que habían vivido horrores que apenas podía imaginar me hacía sentir como un fraude. ¿Qué podía decirles yo? Pero cuando compartí mi historia, la lenta erosión de mi autoestima, el aislamiento, el miedo, vi reconocimiento en sus ojos. Y cuando hablé sobre encontrar la fuerza para irme y reconstruir mi vida, vi algo más, esperanza. No fue fácil. Hubo días en los que el peso de todo parecía demasiado para soportar, días en los que solo quería acurrucarme en la cama y esconderme del mundo. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en esas mujeres del refugio, en Sally del restaurante, en cada persona que estaba viendo cómo se desarrollaba mi historia y se preguntaba si también podría encontrar la fuerza para cambiar su vida. Así que seguí adelante. Asistí a cada reunión, a cada declaración, a cada audiencia en la corte. Me mantuve firme ante las acusaciones y manipulaciones de Daniel y, poco a poco, la marea comenzó a cambiar. Ocurrió gradualmente al principio. Algunos amigos en común me contactaron para disculparse por haber creído las mentiras de Daniel. Luego, los medios locales comenzaron a cubrir la historia, no como un escándalo de divorcio, sino como un ejemplo de resistencia ante el abuso. Mientras tanto, Daniel se estaba desmoronando. Su imagen cuidadosamente construida se hacía añicos y él reaccionaba con ataques cada vez más desesperados. Intentó pintarme como la abusadora, afirmando que había sido emocionalmente manipuladora. Cuando eso no funcionó, me acusó de infidelidad. Cada una de sus afirmaciones fue refutada con calma por nuestro equipo legal. A pesar de todo, me mantuve en silencio en público. No publiqué nada en redes sociales, no lancé acusaciones en respuesta. Dejé que las pruebas hablaran por sí solas. Y hablaron. A medida que nos acercábamos a la fase final del proceso de divorcio, sentí un cambio. El miedo y la incertidumbre que me habían atormentado durante tanto tiempo estaban desapareciendo, reemplazados por una confianza tranquila. Cualquiera que fuera el resultado, sabía que había hecho lo correcto. Había recuperado mi voz, mi poder, mi vida. La falsa victoria de Daniel se estaba desmoronando y, de sus ruinas, yo estaba construyendo algo nuevo, algo más fuerte, algo que era completamente mío. El día de la audiencia final llegó con una mezcla de nerviosismo y alivio. Mientras me miraba en el espejo ajustándome el blazer, vi el calendario en la pared de mi habitación. Había pasado exactamente un año desde aquella noche fatídica en la cocina. Un año desde que Daniel mostró su verdadera cara. Un año desde que encontré la fuerza para irme. Respiré hondo y me observé con atención. Hoy era el día en que todo terminaría, de una forma u otra. Cuando llegué al juzgado, el lugar estaba lleno de actividad. La noticia de nuestro caso se había difundido y había un pequeño grupo de periodistas reunidos en las escaleras. Mantuve la cabeza baja, agradecida por la presencia firme de Martin a mi lado mientras entrábamos.
¿Estás lista para esto?, me preguntó Martin mientras esperábamos fuera de la sala del tribunal. Asentí, sorprendida al darme cuenta de que lo decía en serio. Estoy lista para que termine. Al entrar en la sala, vi a Daniel por primera vez en meses. Estaba sentado junto a su abogado, pálido y demacrado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y me sorprendió la desesperación que vi en sus ojos. Este era un hombre que sabía que lo estaba perdiendo todo. La jueza, una mujer de mirada severa y cabello entrecano, llamó al orden. Lo que siguió fue un torbellino de términos legales y argumentos finales. El abogado de Daniel intentó, una vez más, pintarme como la villana, inventando historias sobre mi supuesta inestabilidad y avaricia. Pero cuando llegó nuestro turno, Martin estuvo magnífico. Presentó nuestro caso de manera meticulosa, mostrando pruebas de las manipulaciones financieras de Daniel y de su comportamiento controlador. Aquí tienes la traducción al español en un formato de párrafo fluido y sin marcas de tiempo. El incidente de abuso físico. Con cada pieza de evidencia, pude ver cómo la expresión del juez se endurecía. Finalmente, llegó mi turno de hablar. Cuando tomé el estrado, sentí una calma apoderarse de mí. Este era mi momento para decir mi verdad, no solo ante la corte, sino también ante mí misma. Su señoría, comencé con voz firme. Hoy me presento ante usted no solo como una mujer que busca el divorcio, sino como alguien que está reclamando su vida. Durante 4 años viví con miedo. Miedo de decepcionar a mi esposo, miedo a su ira, miedo a estar sola. Permití que me aislara de mis amigos y familia, que me hiciera dudar de mi propio valor y de mis capacidades. Hice una pausa y miré a Daniel. No quiso encontrarse con mis ojos. La noche en que Daniel me golpeó fue un punto de inflexión. Fue el momento en que me di cuenta de que quedarme en este matrimonio no solo me estaba lastimando, me estaba destruyendo. Alejarme fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más necesario. Relaté los eventos del último año, las manipulaciones, la campaña de difamación pública, las constantes violaciones de la orden de restricción. Pero también hablé de la fortaleza que había encontrado, del apoyo inesperado que recibí y de las mujeres que conocí en el refugio, quienes me mostraron el verdadero significado de la resiliencia. Su señoría, concluí, no estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí buscando justicia, no solo para mí, sino para todas las personas que alguna vez se han sentido atrapadas en una relación abusiva. Estoy aquí para decir que es posible liberarse, reconstruirse, prosperar. Eso es todo lo que pido hoy, la oportunidad de seguir adelante con mi vida, libre de miedo y control. Cuando bajé del estrado, vi a Sarah en la galería con lágrimas corriendo por su rostro. Me dio una pequeña señal con la cabeza y sentí una oleada de gratitud por su apoyo inquebrantable. El juez declaró un receso para considerar su decisión. Fueron las 2 horas más largas de mi vida. Me senté en una pequeña sala de conferencias con Martin, jugando con un sándwich que no podía saborear, tratando de no dejar que mi mente se llenara de posibilidades. Cuando nos llamaron de vuelta a la sala del tribunal, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El juez nos miró a cada uno antes de hablar. En el caso de Ellen contra Daniel, comenzó con voz firme: he considerado todas las pruebas presentadas, así como los testimonios dados. Es evidente para este tribunal que el señor Daniel ha llevado a cabo un patrón de abuso emocional y financiero, culminando en un acto de violencia física. Además, sus acciones desde la separación, incluidas las repetidas violaciones de la orden de restricción, los intentos de manipular la opinión pública y las maniobras financieras, muestran una preocupante falta de respeto tanto por este tribunal como por la señora Ellen. Hizo una pausa y contuve la respiración. Por lo tanto, este tribunal ha decidido conceder el divorcio por trato cruel y abusivo. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio serán divididos en partes iguales, con la excepción de la casa, una herencia dejada a la señora Ellen por su tía, que permanecerá exclusivamente en su posesión.
Además, la orden de restricción contra el señor Daniel se extenderá indefinidamente. Sentí una ola de alivio recorrerme. Se había acabado. Habíamos ganado. Pero el juez no había terminado. Señor Daniel, dijo con tono severo, este tribunal tiene una visión muy negativa de sus acciones. Deberá someterse a terapia obligatoria, y cualquier intento futuro de contactar o acosar a la señora Ellen tendrá graves consecuencias legales. Me he expresado con claridad. Daniel asintió, su rostro pálido. Por primera vez, parecía realmente derrotado. Cuando salimos del tribunal, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Afuera, la multitud de reporteros aún esperaba, gritando preguntas, pero Martin me guió con firmeza hacia una salida lateral. Una vez dentro de su auto, se volvió hacia mí con una sonrisa. Felicidades, Ellen. Lo lograste. Me recosté en el asiento y solté un largo suspiro. Lo logramos, lo corregí. No podría haberlo hecho sin ti, Martin. Él negó con la cabeza. No te menosprecies. Tú fuiste quien tuvo el valor de levantarse y luchar. Yo solo te brindé el respaldo legal. Conducimos en un silencio cómodo durante un rato antes de que Martin hablara de nuevo. ¿Y ahora qué harás? Era una pregunta que me había estado haciendo mucho últimamente. Con el divorcio finalizado, sentía que estaba al borde de un nuevo capítulo en mi vida. Las posibilidades eran tan emocionantes como aterradoras. No estoy segura, admití. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo opciones. Opciones reales. Martina sintió con aprobación. Bueno, decidas lo que decidas, tengo el presentimiento de que harás grandes cosas, Ellen. Esa noche, volví al restaurante de Sally. Me pareció apropiado cerrar este capítulo donde todo había comenzado. Sally me vio en cuanto entré y se apresuró a traerme una taza de café humeante. ¿Y bien?, preguntó con ojos brillantes. No pude evitar sonreír. Se acabó. El divorcio es oficial. Sally soltó un grito de alegría que hizo que todos en el restaurante voltearan a mirarnos. Eso hay que celebrarlo. Esta noche, el pastel es por cuenta de la casa, cariño. Mientras saboreaba una rebanada del famoso pastel de manzana de Sally, pensé en todo lo que me había llevado hasta ese momento. El dolor, el miedo, las dudas. Pero también la fuerza que había encontrado, las amistades que había recuperado y las nuevas que había formado. Pensé en las mujeres del refugio, en cómo compartir mi historia les había dado esperanza. Pensé en Sarah, quien había estado a mi lado en todo momento. Pensé en Martin, quien había luchado con todas sus fuerzas por la justicia. Pensé en Sally, cuya simple bondad había sido un salvavidas en mis días más oscuros. Y pensé en Daniel. A pesar de todo, no lo odiaba. En cierto modo, sentía lástima por él. Era un hombre tan consumido por su necesidad de control que había perdido todo lo que realmente importaba. En cuanto a mí, apenas estaba comenzando. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Por primera vez en años, era libre para perseguir mis sueños, para redescubrir quién era fuera del papel de esposa de Daniel. No sería fácil, lo sabía. Habría desafíos, momentos de duda y miedo. Pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. Mientras terminaba mi pastel, me hice una promesa silenciosa: vivir con valentía, amar con intensidad y no volver a permitir que nadie apagara mi luz. El momento de la verdad había pasado y había salido victoriosa. Esto no era solo un final, era un comienzo. Mi comienzo. Y no podía esperar a ver qué vendría después. Las semanas siguientes al divorcio se sintieron como despertar de un largo y turbulento sueño. Empecé a notar cosas que había pasado por alto durante años: la forma en que la luz de la mañana se filtraba por las cortinas, el reconfortante zumbido de mi cafetería favorita, la simple alegría de hacer planes sin tener que consultarlo con nadie. Por supuesto,
no todo fue fácil. Hubo noches en las que el silencio en mi apartamento se volvía opresivo, cuando la magnitud de los cambios en mi vida amenazaba con abrumarme. Pero por cada momento de duda, había otro de pura y absoluta libertad. Una soleada mañana de sábado, aproximadamente un mes después de la audiencia final, me desperté con un impulso inexplicable de redecorar. Había estado viviendo en el mismo apartamento desde que dejé a Daniel, rodeada de una mezcla de muebles comprados apresuradamente y algunas piezas preciadas que logré llevarme de nuestra antigua casa. Era hora de un cambio. Llamé a Sarah y, en menos de una hora, estábamos recorriendo tiendas de segunda mano y mercadillos. Fue el día más divertido que había tenido en años. Reíamos mientras debatíamos sobre lámparas horribles y nos probábamos sombreros ridículos. «¿Sabes?», dijo Sarah mientras subíamos un aparador antiguo por las escaleras de mi apartamento, «creo que no te había visto sonreír tanto desde la universidad». Me detuve, dándome cuenta de que tenía razón. «Supongo que ahora tengo muchas razones para sonreír», respondí. Mientras organizábamos mis nuevos muebles y colgábamos cuadros en las paredes, sentí que estaba reclamando mi espacio. Cada rincón de ese apartamento reflejaba mis gustos, mis elecciones. Se acabó caminar sobre cáscaras de huevo, se acabó comprometer mi estilo para evitar una discusión. Tal vez era algo pequeño, pero para mí se sentía monumental. Los cambios no solo ocurrieron en mi hogar. En el trabajo, empecé a tomar riesgos, a proponer ideas para proyectos que antes no me habría atrevido a sugerir. Para mi sorpresa, mi jefe las recibió con entusiasmo y, pronto, me encontré liderando un equipo en una nueva iniciativa de alcance comunitario. Fue un desafío, me sacó de mi zona de confort de maneras que no experimentaba desde hacía años. Hubo noches largas, reuniones estresantes, momentos en los que dudé de mis habilidades. Pero también hubo triunfos, la primera vez que presenté con éxito ante la Junta, el día que conseguimos una subvención importante para nuestro proyecto. Con cada pequeña victoria, me sentía más fuerte, más segura. Mi trabajo en el refugio de mujeres también continuó. Lo que había comenzado como charlas ocasionales se convirtió en un puesto de voluntariado regular. Trabajé con el personal del refugio para desarrollar un programa que ayudara a las mujeres a reconstruir sus vidas después de salir de situaciones de abuso. Desde clases de educación financiera hasta talleres de entrevistas de trabajo. Fue en uno de esos talleres donde conocí a Lidia. Al principio, era callada, dudosa de participar. Pero con el tiempo, la vi empezar a salir de su caparazón. Un día, después de clase, se acercó a mí. «Solo quería darte las gracias», dijo con voz suave pero firme. «Cuando llegué aquí, no podía imaginar volver a sentirme normal. Pero escuchar tu historia, ver cómo has reconstruido tu vida, me da esperanza». Sentí un nudo en la garganta. «Eres más fuerte de lo que crees, Lidia. Ya has dado el paso más difícil al irte. Lo demás, lo tienes bajo control». La observé alejarse con la cabeza en alto y pensé en cuánto había avanzado. Un año antes, yo era la que necesitaba palabras de aliento, aferrándome a cada señal de apoyo como si fuera un salvavidas. Ahora, era yo quien ofrecía esperanza a los demás. Era una responsabilidad que me tomaba muy en serio, un recordatorio de por qué había luchado tanto por recuperar mi vida. Por supuesto, no todo era trabajo y voluntariado. Estaba redescubriendo el placer de tener una vida social que no girara en torno a los gustos de Daniel. Sarah y yo teníamos cenas semanales fijas. Me uní a un club de lectura y disfrutaba de los debates animados sobre tramas y personajes. Incluso probé clases de salsa, riéndome de mi torpeza pero disfrutando la diversión pura del momento. Fue en una de esas clases de salsa donde me encontré con Tom, un amigo de la universidad a quien no había visto en años. Después de la clase, fuimos a tomar un café y nos pusimos al día sobre todo lo que había pasado en nuestras vidas. Tom había pasado por su propio divorcio hacía unos años, y hablar con alguien que entendía los desafíos únicos de reconstruir una vida me resultó reconfortante.
Con el paso de las semanas y los meses, Tom y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Era agradable tener compañía masculina sin expectativas ni presiones. Solo éramos dos amigos disfrutando de la compañía del otro, ya fuera probando nuevos restaurantes o viendo sin parar series de ciencia ficción cursis. Una noche, mientras caminábamos por el parque después de cenar, Tom se giró hacia mí con una expresión seria. Ellen, dijo, espero no estar sobrepasando un límite, pero realmente me gustas, más que como amiga. Me preguntaba si te gustaría salir en una cita de verdad alguna vez. Sentí un nudo de pánico en el pecho. ¿Estaba lista para esto? La idea de abrirme de nuevo a una relación me aterrorizaba. Pero al mirar a Tom, al amable y paciente Tom, que nunca me había presionado, me di cuenta de que el miedo no era insuperable. Me gustaría, me escuché decir, pero ¿podemos ir despacio? Todavía estoy descubriendo quién soy por mi cuenta. La sonrisa de Tom reflejaba comprensión. Por supuesto. Tenemos todo el tiempo del mundo. Mientras seguíamos caminando tomados de la mano, me sorprendía lo diferente que se sentía esto en comparación con el comienzo de mi relación con Daniel. No había prisa ni presión por definir o comprometerse, solo dos personas disfrutando del momento y viendo hacia dónde nos llevaba la vida. No era solo mi vida personal la que florecía. Mi trabajo en el proyecto de alcance comunitario estaba ganando reconocimiento. Cuando se abrió una vacante para dirigir un nuevo departamento enfocado en iniciativas de responsabilidad social, mi jefe me animó a postularme. La antigua Ellen habría dudado, convencida de que no estaba calificada. Pero esta nueva Ellen se entregó por completo a la preparación para la entrevista, apoyándose en toda la confianza y habilidades que había adquirido en el último año. El día en que me ofrecieron el puesto fue surrealista. Mientras estaba sentada en la oficina de mi jefa, escuchando cómo me detallaba las responsabilidades y oportunidades del cargo, tuve un momento de claridad. Así se sentía la libertad, la posibilidad de perseguir mis pasiones, desafiarme a mí misma y crecer, no por alguien más, sino por mí. Esa noche volví a Salis Daina. Se había convertido en un lugar especial para mí, un sitio donde marcar los hitos de mi viaje. Vaya, si no es mi clienta favorita, dijo Sally cuando me acomodé en mi mesa de siempre. ¿Qué celebramos esta vez? No pude evitar sonreír. Me ascendieron hoy. Voy a dirigir un nuevo departamento. Sally soltó un grito de alegría, atrayendo las sonrisas de los demás clientes. Siempre supe que lo lograrías, cariño. Esto merece una celebración, pastel y helado por cuenta de la casa. Mientras saboreaba mi postre de celebración, pensé en el largo y sinuoso camino que me había llevado hasta aquí. El dolor, el miedo, los momentos de duda, todos eran parte de mi historia, pero ya no la definían por completo. Pensé en Daniel por un momento, preguntándome dónde estaría, qué estaría haciendo. Esperaba, por su bien, que estuviera recibiendo la ayuda que necesitaba. Pero su historia ya no estaba entrelazada con la mía. Mi historia aún se estaba escribiendo, cada día una nueva página llena de posibilidades. Había redescubierto viejas pasiones y encontrado otras nuevas. Había fortalecido viejas amistades y creado nuevas conexiones. Había encontrado una voz que no sabía que tenía y la estaba usando para ayudar a otros a encontrar la suya. Al terminar mi pastel, hice un brindis silencioso por mí misma. Por la mujer en la que me había convertido. Por la libertad. Por el renacimiento. Por el infinito potencial de una vida vivida en mis propios términos. El futuro se extendía ante mí, brillante y prometedor. Y yo estaba lista para todo lo que pudiera traer.